Ahora sí, bienvenidos. Aquí Homo Dispersus retransmitiendo para los de toda la vida. Empezamos nueva serie en el canal. Voy a intentar ser un poco más regular con el tema de los directos. E intentaré hacer un directo cada miércoles y cada domingo, como mínimo. De manera más o menos fija, si no hay algún impedimento que no me permita hacerlo, claro. Entonces, Fallout 4. ¿Por qué empiezo con Fallout 4? Pues, bueno, porque empiezo esta nueva serie. Hemos terminado el Jedi Consular en Star Wars The Old Republic. Hemos terminado Tomb Raider, que estábamos haciendo los domingos. Continuaremos con Star Wars The Old Republic los domingos por la tarde, siguiendo la historia que ya terminamos de Knights of the Eternal Throne. Continuaremos la historia. Y he pensado los miércoles, pues, a hacer una nueva serie. Como soy de esta manera, disperso, que empiezo cosas y no las termino, pues ahí en el canal hay un par de juegos que he empezado, como el Lost Odyssey o el Darkest Dungeon, por ejemplo. Lo lógico sería continuar con alguno de estos, ¿no? Pero la lógica y yo no somos muy compatibles a veces. Así que vamos a hacer otro juego diferente. ¿Por qué Fallout? Pues empecé a ver la serie, no la había visto, llevo 2 episodios, me está gustando mucho, y me entró el gusanillo de Fallout. Había jugado al Fallout 3. Perdón un momento, que como siempre, no sé. Vale, ahora creo que sí. Vale, perdón. Pues como decía, no sé qué decía, la verdad. Sí, empecé a ver la serie. Me gustó. Había jugado y me entró el gusanillo por Fallout. Había jugado al Fallout 3. Me gustó mucho. Y como estamos totalmente controlados y vigilados, algún algoritmo, alguna IA, se dio cuenta de que empezaba a ver la serie de Fallout y inmediatamente puso el juego de Fallout 4 en rebajas en Steam a un precio de derribo, con lo cual pues no tuve más opción que comprarlo, evidentemente con la intención de ponerlo, probarlo un poco y dejarlo para más adelante, ¿no? Por si hacía alguna serie aquí en el canal o lo que fuese. Total, dicho y hecho, pues le he echado casi 80 horas al juego en estas últimas semanas. Pero, claro, con 80 horas te da para haber acabado la historia principal 3 veces como mínimo, ¿no? Pero yo no, yo soy disperso, Homo Dispersus. No he llegado ni a la tercera misión principal, creo. No, creo que he hecho, que se llama... Bueno, no sé qué, de Valentín, no tan santo o algo así. Bueno, es la tercera misión de lo que sería la historia principal. El resto, pues dispersión total. Con el agravante de que me cogió la añoranza de Skyrim y de los mods y me lié a poner mods como un loco. A reaprender cómo se colocaban, con los administradores de mods, con el Nexus, bueno, todo el rollo este. Total, que una dispersión total, brutal. Y dijo, hostia, no puede ser, tío, vamos a poner un poco de serenidad en todo esto. Y vamos a jugar el juego, que aunque a mí no me guste tanto como el 3, tengo que reconocer que, bueno, estéticamente, gráficamente es mejor, evidentemente, más evolucionado. Pero bueno, pasa un poco como con el Red Dead Redemption 1 y el 2, ¿no? El 2 es mucho mejor juego, a todo el mundo le gusta mucho el 2, pero a mí me gusta más el 1. No sé, la sensación de estar dentro de un western no me la da el 2. Como no me la da este Fallout 4, la sensación de estar en un yermo radioactivo, peligroso, sobreviviendo, ¿no? Es como un mundo más estructurado, más organizado, con colonias, con asentamientos, gestión de recursos. Pero bueno, es un juego diferente, pero no por ello es menos malo. A mí no me gusta tanto, pero tengo que reconocer que es un buen juego y bueno, le he echado unas buenas horas. Total, que me disperso.
tengo la idea de empezar una nueva serie desde el principio, empezar un personaje desde el principio, focalizándome en la historia principal y jugándola en modo supervivencia. Sí, ya sé que no es lo más adecuado jugarla en modo supervivencia si no te has acabado la historia principal todavía, pero bueno, lo quiero hacer así, ¿vale? Empezaremos un personaje nuevo y seguiremos la historia de este personaje a través de los directos para que quede, bueno, grabada toda esa historia desde que empieza hasta que terminemos o hasta que me canse. El modo supervivencia tiene una serie de restricciones, aparte de que es más difícil el combate, esto ya me está bien, porque la verdad es que lo encontraba relativamente sencillo, tienes abundancia de munición, no te da la sensación de que estás sufriendo para encontrar recursos. Entonces, hacerlo así, más inmersivo, en el modo supervivencia me parece bien. Ahora bien, voy a usar un par o tres de mods, eso ya no os voy a engañar. Más que nada que para calidad de vida. No, en el modo supervivencia no puedes grabar. Y eso significa, pues, que bueno, sí que puedes grabar cuando encuentras una cama y duermes. Pero, claro, la vida real a veces te hace salir del juego. O se puede ir la luz. O se puede crashear, que es un juego que tiene algunos bugs. Entonces, me parece una putada que hayas estado 2 horas y no hayas podido grabar y pierdas todo lo que has jugado por cualquier incidente. Entonces, voy a utilizar un mod que se llama... Bueno, lo pondré luego en la caja de descripción. Pero que te permite tunear ciertas cosas del modo supervivencia. Básicamente voy a tunear lo de poder grabar, aunque intentaré inmersivamente en el juego jugarlo grabando en camas cuando sea posible, y siempre que termine una sesión de juego hacerlo en una cama, roleando, o sea, no voy a parar en medio del yermo, si puedo. Y lo del viaje rápido, que también está deshabilitado, lo activaré con restricciones, ¿vale? Me impondré alguna restricción para no abusar de él y que hacerlo el juego un poco inmersivo, pero también hay que reconocer que muchas misiones te hacen ir de un lado para otro una y otra vez, con lo cual es muy repetitivo y, no sé, inmersivamente me he autoimpuesto poder hacer viaje de asentamiento en asentamiento. Sería como si hubiera una red de transporte o un autobús de línea que fuera de un asentamiento a otro. Y vale, básicamente esto. Me he pensado un poco el personaje que quiero hacer. Colgaré la descripción un poco de historia del personaje, así modo como personaje de rol, en las publicaciones del canal. Y nada más, va a ser una partida un poco, pues eso, modo rol, pero no en el sentido de que voy a interpretar un personaje, sino a seguir la historia de este personaje e intentar jugarlo como lo jugaría si este personaje fuese real y se encontrase en esta situación. Pues nada, no me enrollo más. Vamos a empezar. Intro. La guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces se produjo un milagro. Comenzó
comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército, es que la guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, ¿De cielo. verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Bueno, pues creación de personaje. El personaje va a ser una mujer, Es mi turno, grandullón. ¿vale? Y su historia, pues es, como he dicho, la colgaré en publicaciones del canal. Su historia es, pues bueno, fue una joven un poco rebelde, inconformista. Pensemos que esto es una adaptación un poco sui generis de los años 50. Sería como si fuese los años 50, cómo hubiesen evolucionado con la perspectiva que tenía la gente de los años 50, cómo sería el futuro, ¿no? Más o menos manteniendo la estética con coches atómicos, energía atómica, que era lo que estaba más en boga en aquella época. Entonces esta va a ser una mujer, como he dicho, con una juventud rebelde, inconformista, era un cerebrito, o sea, era muy inteligente, tenía 2 doctorados, uno en química y otro en informática, y además era una obsesionada de la forma física, o sea, sería lo que ahora, los que hacen CrossFit ahora, pues de la época, más o menos, ¿vale? Con eso moldearemos un poco las estadísticas iniciales del personaje. A pesar de su juventud rebelde y tal, pues bueno, sentó la cabeza un poco, se casó, tuvo un hijo, que es como la situación en la que se encuentra ahora, pero nunca ha dejado de tener este espíritu rebelde bueno, y una personalidad fuerte, ¿no? No sería la típica tradwife de los años 50, para que nos entendamos. Vale, vamos a definir un poco el personaje. Os iré comentando los mods que he ido colocando sobre la marcha. Uno de ellos es este, que es el que te permite sobre la marcha modificar la apariencia del personaje durante el juego y grabarla para tenerla accesible durante el juego, por si quieres cambiar algún aspecto, que sea, hacerla más delgada, más gorda, lo que sea. Eso lo voy a utilizar solo ahora. Tengo estos predefinidos que he ido grabando, como ya os he dicho, durante estas 80 horas. Vale, ya he cambiado su aspecto, no lo vamos a modificar más. Y este mod ya no lo utilizaremos más. Como veis, bueno, ahora sí, tercera persona, ¿vale? Aspecto de mujer fibrada, no musculosa, pero sí fibrada. Y bueno, su look rebelde que mantiene a pesar de ser una mujer casada y con hijos, pues aquí lo tenemos. Y vamos adelante. Qué manía de dejarse las puertas abiertas, tío. Mira que se lo tengo dicho, ¿eh?
Hostia, 80 grados Celsius. Esto es temperatura de fusión. Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé. Hostia, voy a mirar que tenga la dificultad en modo supervivencia, ¿vale? Sí. Vale, ya de paso comentamos un poco los mods. El mod config es un mod en sí mismo que lo que te hace es organizar los mods que tienes instalados. Vale, tenemos... primero, comentamos lo del modo supervivencia. He activado el viaje rápido, como hemos dicho, pero le voy a poner mis autorrestricciones, ¿vale? No lo voy a usar si no es narrativamente coherente con la historia. La consola no hace falta poner comandos para Good Mode ni Immortal, o sea, no hace falta, no vamos a hacer trucos. He habilitado la grabación para poder grabar, ir haciendo grabaciones modo de seguridad más que nada, ¿eh? Intentaré grabar siempre narrativamente también cuando encuentre una cama o lo que sea, pero bueno, tampoco me parece muy narrativo, o sea, es un juego, F5, grabador rápido y ya está, que luego pasa lo que pasa. He quitado, bueno, este ya viene por definición, ¿eh? El modo de supervivencia no te enseña los enemigos en la brújula de abajo, el que te pone un puntito rojo si hay enemigos cerca, eso está deshabilitado. Está deshabilitado también lo de las localizaciones en la brújula. Y esto del Steam Pack y el peso de los botiquines y la munición está deshabilitado. Esto no sé si en el modo supervivencia original lo está o no. Lo dejaré así de momento. El peso es un factor importante en el modo supervivencia y de aquí viene otro mod que me he puesto que no sale aquí, pero que es el de poder usar mochilas, ¿vale? Es una cosa, mochilas o mochila. Mochila, catalán, en castellano, mochila. Bueno, backpacks, vaya. No es una cosa que esté en el juego, es un mod que se ha añadido y es calidad de vida total, porque en el modo de supervivencia no puedes llevar muy poco peso y enseguida te llenas, no puedes correr. Entonces, narrativamente, poder fabricarte tú, o sea, no es que ya la tenga de serie, me la tendré que fabricar, conseguir los materiales, pero una vez lo haga, pues podré usar mochillas y podré llevar más peso, con lo cual narrativamente me parece justo. Vale, estaría esto. Este es un mod de inventario, te mejora un poco la distribución del inventario. Puedes buscar cosas que antes no se podía. El inventario es un poco caótico, porque no te lo ordena de ninguna manera. Los nombres son muy caóticos también. Entonces este te sirve para poder ordenar por daño, por peso, por valor e incluso hacer búsquedas. Si buscas una pistola, pues pones pistola y te saldrán todas las que tienes. Ya está, son mods de calidad de vida básicamente. Este es un mod para poder vestirme y desvestirme también de una manera más rápida y no andar buscando las piezas de ropa por el menú. Así te hace una previsualización de lo que te estás poniendo, que en el juego original no sale. Y ya está, poca cosa más. Estos son los atajos de teclado y el propio mod. Vale, creo que a nivel de mods eso sería todo. No, y tengo uno muy guapo que se llama Scrap Everything, creo, que lo que te permite es, ya lo veremos después, poder desbrozar todo cuando haces un asentamiento. Perdón, que está el niño llorando. Puedes desbrozar toda la chatarra que esté por ahí, que eso es una cosa que en el juego no puedes hacer y se queda ahí los coches oxidados, las hierbas en medio de los caminos, tal. Todo esto lo puedes quitar y mola. Y creo que ya está, no hay ninguno más. Si no, ya iremos comentando. Así tengo otro mod que es que hace los cuerpos, tanto masculinos como femeninos, mejores. Y te randomiza también los cuerpos de los NPCs que hay por el mundo. Como digo, la lista de los mods que uso los colgaré en la descripción. Es el vendedor ese otra vez. No sé por qué te sigue dando la tabarra. Buenos días. Soy de Voltec. ¿Voltec?
Refrésqueme la memoria. Nos preocupamos por usted y por asegurar su futuro. Ya sabe, Voltec es la principal constructora de refugios nucleares subterráneos modernos. Son cámaras, por decirlo así. Estancias de lujo en las que puede esperar a que pasen los horrores de la devastación nuclear. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. ¿Qué es tan importante? Nada menos que todo su futuro. Por si no se ha dado cuenta, este país va a cuesta abajo y sin frenos. Disculpe la expresión. Me temo que el gran petardazo es inevitable y podría producirse antes de lo que cree. No sé si me entiende. Bien, sé que es una mujer ocupada, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionado para entrar en el refugio local, el refugio 111. Pero tengo familia. Hay sitio para todos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Salvo su robot, naturalmente. De hecho, su acceso ya ha sido autorizado. Solo haría falta comprobar unos cuantos datos. No queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total. Solo será un instante. ¿El apocalipsis? Claro, me apunto. Esa es la idea. Bien, veamos. Vale, aquí vamos a escoger los atributos iniciales. Como en todos los juegos de Bethesda, la creación del personaje está integrada dentro de la narración del juego. Vale, vamos primero a poner todas las habilidades igual, distribuyendo todos los puntos. Vale, esto sería un personaje que no destaca en nada. Pero hemos dicho que nuestro personaje va a ser muy inteligente, ¿vale? Y también al cuidarse y hacer mucho deporte tipo CrossFit, pues tendrá, entendemos, resistencia, algo más de fuerza quizás que una mujer de su tipo, o de su edad, o iba a decir una mujer normal, pero bueno. Y bueno, quitaremos los puntos quizás de suerte. Carisma, pues carisma no va a ser muy carismática, siempre ha sido un poco antisocial, ¿no? Dentro de este espíritu rebelde y antisocial. Es la típica que corre para coger el ascensor antes de que suba el vecino y no tener que conversar durante el viaje del ascensor. Vale, y distribuiremos estos puntos en inteligencia, algo de resistencia y algo de fuerza. Percepción, bueno, podemos bajársela también y ponérsela, no sé, subimos más inteligencia, será más cerebrito que musculito. Bueno, es un poco nuestro personaje, ¿no? Una doctorada en 2 carreras, tiene un buen físico, quizás debería tener algo más de agilidad, pero bueno, más o menos ya está. Vale, nombre. Nombre típico de mujer de los años 50. Pues lo he buscado y los que más salían era Linda, Mary, Jessica, Bárbara. Linda y apellido Johnson me parecía una buena combinación. Linda Johnson suena a primera dama de los Estados Unidos, ¿no? A mujer de presidente de los años 50 podría ser. Así que así es como se va a llamar. Linda Johnson. Y esta va a ser su historia, que empieza aquí. Johnson, está bien escrito, ¿no? Vale, puedes aceptar. Perfecto. Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. Felicidades por haberse preparado para el futuro. Venga, hasta luego. Gracias de nuevo. Es por estar tranquilos.
Y bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti, haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. He cambiado a Sean, pero se niega rotundamente a calmarse. Creo que necesita una dosis de ese afecto materno que se te da tan bien. Ve tú, cielo. Enseguida voy para ayudar. Sí, ya voy yo, tú no te muevas del sofá. Es que... Te estás portando bien con mamá, ¿verdad? Oye, el otro día arreglé el móvil de la cuna. ¿Por qué no lo pruebas? Ese es mi niño, todo un angelito, como su padre. Bueno, casi siempre. Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a hacer bueno. ¿Para qué exactamente? Señor, señora, deberían venir a ver esto. ¿Codsworth? ¿Qué pasa? Seguido por destellos cegadores, sonidos de explosiones. Estamos intentando confirmarlo. Parece ¿Qué? que hemos perdido la ¿Qué ha conexión dicho? con nuestros estudios. Oh, no. Tenemos informes que... Repito, tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania. Dios mío. Oh, Dios mío. Tenemos que ir al refugio, ahora mismo. Tengo a Son. ¡Vamos! Vaya, pues se ha torcido la tarde. Residentes de Sanctuary Hills, si están registrados... Echemos un último vistazo a nuestro barrio. Aguanta, pequeño. Aguanta. Los inscritos en el residentes de Sanctuary Hills, si están registrados... ¡Ayúdame a volver a meterme! Si está en el programa del refugio, diríjase a la puerta. ¡Es absurdo! Yo Si soy no está en la Devonte. lista, no entra. ¡Voy a entrar! ¡No puedo detenerme! Vale. No estamos en... ¡Voy a denunciar esto! Si están en el programa, adelántense. Si no, vuelvan a casa. Necesitamos entrar. Estamos en la lista. Niño, hombre adulto, mujer adulta. Bien. Gracias. Buena suerte, señor. Y que Dios nos ampare a todos. Sí. ¡Al refugio! Ustedes dos, síganme, vamos. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha Hacemos quedado todo fuera? lo que podemos. No se detengan. Suban a la plataforma, en el centro. Ya casi estamos. ¿Sean está bien? Está bien. Todo va a salir bien. Te quiero. ¡Oh, Dios mío! ¡Envíalo abajo ya! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. ¡Oh, Dios! Al fin. Lo hemos conseguido. Oiga, Estamos bien. Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. hola. Vamos a dejarles a sido todos una en su explosión nuevo hogar. nuclear. El refugio. Una maldita explosión nuclear. Un futuro Cariño. mejor. Lo hemos Bajo conseguido. tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde. No piensen eso. Ahora está a salvo. Varón y niño. Este está vivo. Acérquense a la mesa y cojan un traje. Por aquí, por favor. Bienvenidos. Cojan un traje. Gracias. Es por aquí. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien, ustedes tres. Síganme. ¿Ves?
Este es nuestro nuevo hogar. Oh, esto les va a encantar. Es por ahí. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, Por claro. ahí. Cojan un Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Mi madre y mi padre estaban en Washington. Oh, Dios, cielo. ¿Y si no se han salvado? Disculpe. Sé que son momentos Lo hemos difíciles. perdido todo. Pero Volte estará para Dios. apoyarles a lo largo de todo el camino. Señora, Aquí les irá bien. ¿cuánto tiempo cree que estaremos aquí? Oh, ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. Solo estoy tachando El los nombres de refugio los que está entran. diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. Preparado para el futuro, ¿verdad? Tiene una familia adorable. Espero que se sienta como en casa. Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Todo va a salir bien. ¿Ves? Mamá está aquí. ¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho. Estaré por aquí. Ahí está mamá. ¿Ves? No se va a ninguna parte. Todo. La cápsula les descontaminará y despresurizará antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida. Residente seguro. Constantes vitales del ocupante normales. Proceso finalizado. En 5, 4, 3, 2, 1. Paso a control manual. Suspensión criogénica anulada. Es esta. Aquí. Ábrela. ¿Ya está? Casi. Todo va a salir bien. Ven aquí. No. Ven aquí. No. Es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. ¡Son conmigo! Maldita sea. Saca al niño de aquí y vámonos. Al menos todo lo que queda tarde. Secuencia criogénica reiniciada. La matriz criogénica. Todos los residentes evacúen inmediatamente. Vale, fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Primera misión. Venga, venga, venga. Oh, Dios. Crítico en la matriz criogénica. Residentes evacúen inmediatamente. Encontraré al responsable. Y traeré a Sean de vuelta. Se ha quedado un muñeco. Lo prometo. Vale, hemos pillado la alianza. No sé si esto servirá para algo. Evacúen inmediatamente. Fallo en la anulación. Aquí no se puede abrir nada. ¿Por qué haría esto Voltec? Crítico en la matriz
De momento vamos a coger todo lo que podamos, sí, mientras no tengamos problema de peso, porque nos va a venir bien los materiales para cuando tengamos el asentamiento. Se ha quedado parada, haciendo así con las manos. Fallo crítico en la matriz criogénica. Que todos los residentes evacúen. Bueno, estimulante. Vale, aquí nos explica que este refugio en realidad no era un refugio como tal, sino que era un experimento para mantener a seres humanos en suspensión animada. Animación suspendida. O sea, criogenizados, vaya. Era un experimento más que un refugio en sí. Uy. Hola, Yucuaninda. No, no soy mexicano, soy español, soy de España. Fallo crítico en la génica. Que todos los residentes. ¿Cucarachas gigantes? Oh, ¿qué demonios? Vale, una cosa que vi, que, a ver, el modo supervivencia solo lo probé cuando estuve jugando muy poco rato. El problema es, aparte de la dificultad, tú haces, creo, la mitad de daño y los enemigos hacen el doble de daño. Aparte de eso y de las restricciones de viaje, de no poder grabar, etc. Hay el tema de las enfermedades, la comida y el agua. Es decir, necesitar beber y comer obligatoriamente, porque si no vas teniendo... bueno, te afecta, ¿no? Te afecta a tus atributos, ya sea la agilidad, la fuerza, lo que sea. Y vi que es importante coger botellas vacías, aunque sean vacías, para llenarlas de agua. No lo había pensado. Estaba siempre buscando el agua o bebiendo directamente agua sucia. Vale, esto es una terminal recreativa. Vamos a jugar. Y es importante tener recipientes para llevarlos encima. Pero claro, cuando estás en un asentamiento no hay problema, puedes beber agua. Pero cuando estás de viaje, pues no puedes depender de lo que te vayas encontrando. Entonces, botella que vea, botella que voy a recoger. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Vale, vale. Me ha subido la adrenalina, ¿vale? Por ejemplo, esto es una cosa que no pasa en el juego normal, solo en dificultad de supervivencia. La adrenalina cuando estás luchando pues te da como un boost, ¿no? de algunas habilidades. Mira, rellenar botella. No puedo ver el inventario, claro, hasta que no tenga el
el Pip-Boy. Vale, pistola. ¿Esto es lo que queda? Vale, gracias. Ya le echaré un ojo a estos mods. ¿De qué son? De construcción, ¿no? Entiendo por el nombre. Workshop. Vale, aquí hay una arma que se me olvidó que estaba aquí cuando estuve jugando. Bueno, de todas maneras no tenía nivel maestro para desbloquear la cerradura, pero conviene recordar que está aquí y poder volver más adelante. Vale, no voy a gastar balas de momento. Vale, pues luego les echaré una ojeada. Gracias. Y gracias por pasarte por el canal. ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? ¿Solo quedo yo? Ay, hostia. ¿De dónde ha salido? ¿Solo quedo yo? Vale, ya tenemos el Pip-Boy. Un placer igualmente. Muchas gracias por pasarte. Vale, ahora ya podemos colocar en favoritos. Los vamos a distribuir. Las botellas están vacías, entiendo, ¿no? Porque si no las pondría aquí como comida. Pues vamos a intentar llenarlas de agua porque luego afuera va a ser difícil. Secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada. Apártese.
Vamos a buscar una pica de agua que hemos visto antes. Aquí no he mirado. Mira, aquí hay cosas que me he dejado. Vale, ahora sí. Ahora ya tengo el agua y me han desaparecido las botellas de aquí. Perfecto. Vale, pues ya tenemos suministro de agua. Esto nos va a venir muy bien. Ahora que he visto este rayo aquí, déjame grabar. Que no me pase alguna desgracia y tenga que empezar desde el principio. Vale. Misión cumplida. Vale, esto nos da la opción de volver a cambiar los atributos o el aspecto, pero le vamos a dar que no. Disfruten el regreso a la superficie. Gracias por escoger Voltec. Mira nuestro barrio. También los que se quedaron aquí, teniendo el refugio aquí delante, un poco tontos, ¿no? Por mucho ejército que seas, en una situación así, tonto el último, tío. Vamos a coger el ventilador porque tiene tornillos, que es un elemento que es un poco escaso. Al menos hasta donde yo he jugado. ¿Cómo vamos de peso? Vale, de momento poca cosa. No, perdona, es esto el peso. Vale, 35, 125. Claro, es 125. En el juego normal, el que no es supervivencia, tenía 250 de carga posible. Y eso teniendo menos fuerza que 5. Creo que mi otro personaje tenía fuerza 3 o una cosa así. Porque la fuerza de la fuerza depende el peso que puedes cargar. Me ha salido un mensaje aquí y no lo he visto. Alguna pista me daba. Voy cambiando de primera persona a tercera persona indistintamente. Espero que no os maree mucho. ¿Veis todo esto de aquí? Los hierbajos,
el coche, esta casa que está derruida. Todo esto lo podremos quitar con el mod que me he instalado de Scrap Everything. Una pasada. Mola. ¿Se marcha? ¿Tan pronto? ¿Es por algo que he dicho? Que no me marcho. Payaso. Solo cuidando el jardín, señora. Aunque es difícil tener mano con las plantas cuando te faltan dedos. Codsworth, ¿estás aún aquí? Entonces, también podría quedar más gente con vida. Pues claro que estoy aquí. No pensaría que un poco de radiación iba a poder con el orgullo de General Atomics International. Pero usted no parece estar bien. Será mejor que el señor no la vea en ese estado. ¿Dónde está, por cierto? Ellos lo mataron. Señora, esas cosas que está diciendo, esas cosas terribles, creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizá jugar a la mímica. A Son le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? No tiene sentido. Nadie tiene ningún motivo para llevarse a mi bebé. Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás seguro? En realidad, un poco más de 210, señora. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega 2 siglos tarde a cenar. Qué cachondo. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Codsworth, estás un poco raro. ¿Qué te ocurre? Señora, ha sido horrible. 2 siglos sin nadie con quien hablar, nadie a quien servir. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los suelos, pero el residuo nuclear no sale del parque con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche. ¿Cómo se da cera al óxido? Céntrate, Codsworth. Me temo que no sé nada, señora. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holocinta. Creo que el señor iba a dársela. Era una sorpresa. Pero entonces ocurrió todo. Gracias, Codsworth. De nada. Bueno, basta de sentir autocompasión. Buscamos juntos por el vecindario. Quizá el señor y el joven Son aparezcan. ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre, señora. Los molestos perros y mosquitos del vecindario. Vale, necesito encontrar una cama para descansar porque el cansancio te afecta también a los atributos. Vale, tú primero. Orgulloso de servir, señora. Tío, pues en estos 200 años ya podrías haber cuidado un poco más todo esto. Aquí no hay nada salvo moscas. Espere, mis sensores registran movimiento en otra casa. Sígame.
Ya le estaba pillando el tranquillo. Venga, señora, podemos con él. Vaya, allá voy. Así se hace. ¿A que tengo razón, señora? Sí, sí. Se encarga él solo. Su familia tampoco está aquí. Ya no está, ¿verdad? Venga, Cotsworth. Necesito tu ayuda. ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad. Concord está cerca. Pero la gente de allí no es tan sensata como yo. ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí, aunque son un poco bruscos. ¿Recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. No hay trabajo aquí ni nada para arreglar todo esto. Ah, vale, este asentamiento ya lo tenemos disponible. Pensaba que hasta más tarde no podías. Vale, pues entonces podemos ver lo del mod de recogida, ¿ves? Todo esto no se puede mover en el juego original. Entonces se queda aquí. Y eso te permite recoger todo. Y aparte te va dando materiales. No, la casa no. La hierba. Pero como digo, aquí hay una faena de desbroce importante. Esto nos va a dar goma. Vale. Vamos a dejar toda la chatarra para no llevar peso. Vale, esto es el inventario que comentaba, también es el mod del inventario mejorado. Vale, nos permite hacer búsquedas. Que sé, pistola, ¿vale? Va bien. La verdad es que no me acuerdo cómo era ya el original. Puedes ordenar. Vale, no sé si aquí había una cama. No, pues nada. No podremos dormir. ¿Cómo vamos de...? Vale, de momento ya tenemos una reducción de los puntos de acción. Y gracias a la adrenalina también tenemos un boost de daño. Pues vamos a Concord, vamos a grabar. He ido haciendo guardados rápidos, pero vamos a tener una partida guardada bien. Es que no puedo evitarlo. Poco a poco iremos haciendo de esto un lugar digno de vivir otra vez. Hay que ir con cuidado aquí porque si te despistas, ¿ves? Donde pones Sanctuary Road, te quita toda la carretera. Y a veces esto es tan pequeño que le das sin querer, me ha pasado alguna vez, y a tomar por culo la carretera, no puedes volverlo a hacer.
Hay un mod que lo que hace es reconstruirte todo esto como estaba originalmente. O sea, le das... Lo he visto y te cambia la casa y te la vuelve a dejar como estaba. Pero narrativamente no es muy... No tiene mucho sentido, ¿no? Estamos aquí en pleno apocalipsis postnuclear. Las construcciones van a ser básicas, de madera y poca cosa más. Venga, ya continuaremos limpiando. La verdad es que a nivel de juego no va asfalto, de materiales, por lo que estoy viendo, ni en el modo supervivencia tampoco. A ver, porque creo que se va a quedar desnudo. Sí. Vale, hay que ir con cuidado, que si no YouTube se enfada. Chico, ¿pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Pues venga, ven conmigo si quieres. El perrete icónico de la serie. Vale, he subido de nivel. Y aquí tenemos los perks. No sé cómo se traduciría esto en castellano. Habilidades o... Sí, habilidades, ¿no? Vale. Aquí tenemos lo que tenemos en cada uno de los atributos. Y podemos ir subiendo a cada uno de estos, que aquí nos va explicando qué es cada uno. Vale. De momento, el primero que voy a coger es el de lobo solitario, no sé cómo se llamaba. Trotamundo solitario, pero no puedo. No puedo porque no tengo suficiente carisma. Este va muy bien porque si vas solo sin compañeros, sufres un 15% menos de daño y te aumenta la capacidad de carga en un 50%. El perro no cuenta como compañero, aunque lo parezca, pero no... Para este perk en concreto no cuenta. O sea, puedes llevarlo y no te penaliza. O sea, te bonifica, aunque lo lleves. No cuenta como compañero. Además, no me gusta mucho jugar con compañeros porque van un poco a su bola y a veces molestan más que ayudan. Te quitan, si vas en sigilo, te descubren porque hacen cosas raras y... no mola. Vale, aquí tenemos otro asentamiento. Este se consigue tal cual, solo llegando aquí. No hace falta ni limpiarlo de enemigos ni nada. Vale, con lo cual podemos... Pues, tornillos... Vale, lo podemos limpiar también, pero cuando nos dediquemos al tema de asentamientos, ya lo haremos. Ups. Es que hay que ir con cuidado porque me han quitado ya bastante vida, los bichos estos. Mierda. Voy a tomar un botiquín ya. ¡Oh! No me ha dado tiempo.
He ido muy a saco. Bueno, suerte que habíamos grabado aquí. Bueno, está bien que suponga un poco un reto el modo supervivencia. Espera, ya que estamos aquí, aprovecharé que me he dejado una cosa importante. Vale, me canso rápido, ¿eh? Esto dependía de la resistencia, ¿no? Bueno. En nuestra casa me he dejado una cosa importante, que es el libro de Eres Especial, que es un guiño a Fallout 3. Ahora aquí, como ya estamos en un asentamiento, en vez de coger las cosas podemos directamente desguazarlas, como esta bola del mundo. Y nos da más tornillos. Vamos a limpiar un poco nuestra casa, que de hecho es nuestra casa, ¿eh? Por añoranza, que menos, ¿no? Vale, lo que quería agarrar era esto. Y esto nos da un atributo. Pues mira, como hemos visto antes que nos faltaba carisma, vamos a subirle carisma, ¿no? Así podemos... Ah, pero ahora todavía no somos nivel 2. No, es que como hemos vuelto atrás, la camita de nuestro hijo. Vale, ya está. Ya limpiaremos luego. Es lo que quería venir a buscar. Putos topos. Yep. Ahí tenemos la cocina aquí. A ver si podemos hacer algo. Mira, sí. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha quedado pirado. Sí, sí, ya lo sé que es baja si me están atacando, pero se ha quedado pillado. En serio. Vale, pues ahora imagínate esto sin poder haber podido grabar. Porque no hemos dormido. Con lo cual entiendo que empezaríamos... Bueno, igual desde el principio no, pero desde la salida del refugio seguro. O incluso más atrás. Claro, es que es una putada. Una cosa es modo supervivencia que te haga el juego más inmersivo. Y otra que te putea así. No hay reflejo. Claro, estamos en un juego de 2015. A ver, porque es que encima ha aparecido cuando me he sentado, ¿eh? La hija de puta. A ver si ahora viene. ¿Dónde está? No viene, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un guardado rápido. ¿No puedes usar esto mientras combates? ¿Pero qué combate? No estoy combatiendo.
Ah, mira, aquí está. Aquí está. Venga, toma por culo. Nivel 2. Ha sufrido daño por radiación y tu salud máxima se ha visto reducida. Vale. Busca un médico o usa Raraway. El Raraway es relativamente infrecuente y caro. Mira, tenemos uno solo. O sea que vamos a tener que aprovecharlo. Vale, a ver si ahora podemos cocinar tranquilos. La carne cocinada tiene la ventaja de que no es radioactiva. Parece que el proceso de cocción le quita la radiación. Es bueno saberlo. Vale, y esta barra roja de abajo a la derecha donde pone PA, puntos de acción, es debida al cansancio, entiendo. Exacto. Ya lo habíamos visto antes. Mantenimiento. Agua purificada. Almidón vegetal, sopa, bebida. Bebida no puede hacer. Agua purificada se hace con agua sucia. Pero vale, va bien tener las botellas para recoger el agua sucia también. A ver si podemos. El beber agua repele que resuelve de agua sin purificar causa daño por radiación. Vale. Me da solo la opción de beber. No sé si es porque no tengo botellas vacías. Ahí la cinta que nos ha dado nuestro maridito. A ver. Espera, saldremos de aquí del agua. ¿Qué marcaba aquí? Multifruta. Multifruta. Multipass. Uy. No, no. Los dedillos fuera. Eso es. Habla justo ahí. Ahí. Venga. ¡Ah! ¡Bien! Hola, cariño. Escucha. No creo que haga falta que Son y yo te digamos que estás hecha una madraza, pero aún así te lo diremos. Eres amable, cariñosa y divertida. Eso es. Y paciente, muy paciente. Más paciente que un santo, como diría mi madre. Mira, este año que hemos estado en casa con Son ha sido increíble. Pero tengo la certeza de que todavía quedan los mejores días. Está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos. Yo volveré al trabajo civil, tú le quitarás el polvo al título en Derecho, pero todo será por nuestra familia. Derecho no, tío. Sin importar lo duro que sea. Venga, Son, di adiós. Adiós. ¿Dices adiós? Adiós, cariño. Te queremos. 5 años casados y no se ha enterado que el título es de Química e Informática, no Derecho. Desde luego. Vale, habrá que andarse con ojo ahora. Chico.
¿Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Pues venga, ven conmigo si quieres. Vale, ahora sí. ¿Dónde están? Vale, transferimos la chatarra. Ah, no tenemos. Claro, porque... ¿Por qué? Ah, la hemos transferido al otro asentamiento, claro. Es con la pistola preparada, que van a salir los topos. Ya nos han matado una vez. Vamos a directamente... Mira, aquí están. Hostia, es que vienen tres, tío. No me quedan puntos de acción. ¿Y el perro dónde está? Ahora. Por si acaso. Vale. Vale, como decía, el perro no cuenta como compañero a efectos del perk que vamos a poner ahora. Aquí está. Ya tenemos... lo del libro. Lo hemos hecho, ¿no? ¿No hemos subido un punto de carisma con el libro cuando hemos vuelto que nos han matado? ¿O es que ha sido cuando me han vuelto a matar? Ahora no me acuerdo. Pero yo diría que sí, ¿no? Hostia, pues igual, ¿no? Uf. ¿Dónde está? Hostia, ahora no me acuerdo, tío. Yo juraría que hemos hecho lo del libro, ¿no? Pero ha sido antes de que nos matasen y hemos vuelto con la partida grabada y no lo hemos hecho. Hostia, no lo sé. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? Bueno, ya es igual. Si no lo hemos hecho, ahí estará. Como vamos a volver. Pues lo que decía. Gastamos un punto. No, pero si gasto un punto en carisma, no lo podré gastar luego en el perk de Trotamundo Solitario. Pues vamos a volver, va. Quien no tiene cabeza, tiene piernas. El perro ha encontrado un enemigo, ponía.
¿Dónde está? Busca, busca. Ahí, a ver. Muy bien, pues que habrá que ponerle nombre, ¿no? Al perro. Bueno, ya nos dedicaremos a desbrozar. Vamos a por el libro, si es que no lo hemos cogido ya. Hola, Coswi. Vale, sí, debe ser la partida anterior porque he hecho lo de desbrozar la bola del mundo. Exacto, he hecho exactamente esto. Y he dicho, vamos a limpiar la casa, ¿no? Que es nuestra casa. Vale, entonces sí que podemos dormir, nos podemos hacer una cama ya. Es que yo pensaba que este asentamiento no lo conseguías hasta que, bueno, más adelante veremos que te encuentras a una gente que te los llevas aquí como colonos. Y pensaba que hasta entonces no podías usarlo, pero veo que sí. Con lo cual esto resuelve el problema de dormir. Vale, limpiamos un poco la habitación. Fundación cómoda. ¿Esto qué es? No podemos arreglar. Vale, primero, cochecito de juguete. Más tornillos que van bien. Ojo, no desbrocemos al libro sin querer. Vale, aquí está. Carisma. El coche de juguete tiene tornillos. Vale, pues ya vamos a lo que veníamos. Carisma 3, perfecto. Y ahora vamos a subir el... No, este no. Viuda negra, no. Trotamundo solitario. 15% menos de daño y aumentamos capacidad de carga. Y veis como el perro lo llevamos de compañero, pero no nos va a afectar porque si miramos tenemos ahora capacidad de carga 125. Y pasamos a tener 175, 50 más. Y llevamos al perro de compañero. Con lo cual, este perk, el perro no nos afecta. Si cogiésemos otro compañero, sí. Cualquier otro. Este es el único que no. Porque, bueno, aunque es un companion, no puedes tener interacción con él a nivel de diálogos, no tiene misiones, entiendo, como los otros. Por lo tanto, por eso es un poco diferente, entiendo. Hostia, teníamos que hacer la cama y dormir, ¿no? Se nos ha pasado. Vamos a grabar. Vamos a grabar bien. A ver si tenemos materiales aquí para hacer una camita. ¿Ves? Por ejemplo, los agujeros de topo se quedaban aquí. Pero con nuestro fantástico mod aspiradora portátil
lo podemos quitar. Me ha llegado a pasar horas haciendo esto. Bueno, horas igual no, pero muchos ratos sí. Es adictivo. Quitamos los hierbas. No, hay que ir con cuidado, porque si le doy ahora me quitará todo el edificio. Yo lo que quiero es quitar las hierbas solo. Hay veces que no se puede. Buah, está muy guarro esto. A ver si podemos hacer una cama. Estructuras. Esto es mobiliario. Camas. Uy, ¿qué oigo por ahí? Ah, vale. El perro que está jugando con un muñeco. Pensaba que eran más topos. Bueno, de hecho sí que tiene nombre. Se llama albóndiga. A ver, que me estoy liando. Iba a hacer una cama, sí. Camas. ¿No me deja? A ver si es que no hay sitio. Ah, vale, tela, me falta tela. 5 de tela. Uf. Claro, he desbrozado alfombras, pero ha sido en el otro sitio. Por aquí no habrá nada, ¿no? Que tenga tela. Tenemos cocina. No, no habrá nada de tela. Pues deberíamos hacer una cama, porque estamos ya un poco mal de puntos de acción. Y se está haciendo de noche. ¿Qué hora es? Son las 17:18. Pues nuestra protagonista decide que no quiere adentrarse más en Concord. Está atardeciendo, que quizás no sea buena idea ir a Concord porque se va a hacer de noche pronto. Estamos cansados, vamos a descansar. Han sido emociones muy fuertes, nos hemos despertado. Han pasado 200 años, han matado a nuestro marido y han secuestrado a nuestro hijo. Tenemos que reposar y asimilar todo lo que nos ha pasado. Con lo cual vamos a hacer una camita en nuestra casa. Está fatal, pero no me voy a poner a desbrozar, si no, no paro.
Hola, Cosby, quédate haciendo guardia. Aquí no hay puerta. Bueno, tampoco es que sirva de mucho. Mira, la revista, el cómic de Conan, Grognak, ha perdurado 200 años, ¿eh? Bien. Vale, te dan habilidades también los cómics. Es como los cabezones que vas encontrando. Ah, pero no era el mismo, ¿eh? ¿O sí? No me acuerdo ahora cómo era el que hemos visto antes de la guerra. Coger. Vamos a ver si podemos hacer una cama en nuestra habitación. Aquí sí. Una que esté limpia, ¿no? Aquí ves, se van acumulando lo que vas desbrozando dentro del propio asentamiento, directamente se te queda guardado en el taller. Y por eso puedo construir aquí y en el otro asentamiento no. Más adelante podremos hacer líneas de suministro entre asentamientos. Es una cosa que no he profundizado mucho, pero llegué a hacer algunas, sí. Y entonces se comparten todos los suministros entre asentamientos. A nivel de construcción, a nivel de poderlos utilizar tal cual como sacándolos, no. Vale, pues se está haciendo de noche, atardecer en el yermo. ¿Quién ha abierto la puerta? Bueno, pues ha sido un día duro. Vamos a decentar un poco nuestra casa y nos iremos a dormir. Beberemos agua. Sí. Estamos ya sedientos. -2 inteligencia, -1 de percepción y tenemos algo de hambre. Poca hambre, quiero decir. Algo de hambre. Y cansancio. Entonces beberemos agua. Y comeremos... Vale. Esto nos da radiación. La mutaracha a la parrilla que hemos cocinado no. Con lo cual vamos a tomar un par de bocados y a ver cómo nos ha afectado. Vale, pues ya no tenemos ni hambre ni sed. Y ninguna penalización, solo la de cansamiento, que vamos a solucionar ahora, cuando hayamos recogido un poco. Caja del señor Mañoso. Mr. Handy. No hay nada dentro, ¿no? No. Hostia, esto es la linterna. Miro la puerta. No me deja utilizarla. Y haremos una. Todo esto nuestra protagonista lo está haciendo con lágrimas en los ojos
y recordando su vida aquí, que para ella fue ayer, aunque hayan pasado 200 años. Es como una catarsis, ¿no? Un cierre de ciclo, intentando asimilar todo lo que le ha pasado. No sé por qué, a veces me echa de golpe. Pasan estas cosas, por eso me da miedo y por eso voy grabando asiduamente. Se me acaba de morir el móvil, la batería también. La bandera estadounidense, esto no lo podemos desguazar. Pecado mortal. Vale, la parte de afuera mañana será otro día. Más o menos hemos adecentado la casa. Vamos a ver si la convertimos en un sitio digno para vivir. Lo que sale en verde lo puedes mover. Pero esta silla está sin respaldo, con lo cual lo vamos a desguazar. Esta está bien. Bueno, más o menos ya estaríamos, ¿no? Vamos a ponerla en su sitio. Hola. Bueno, se me pone el perro en medio. Nada. No, no quiero hacer nada ahora. Una puerta podremos construir. Estructuras. Puertas. Sí, tenemos acero y madera de sobras. Hasta podemos escoger el color azul, ¿no? Quedaría bien. La construcción aquí no es muy... No hay... Ahí está. No hay un modo construcción como tal que te dé cámara libre y... Hostia, el techo está fatal. Vale, puerta funcional. Pues muy bien, ¿no? Hemos limpiado... Y otra vez a la puerta abierta, tío. Estate quieto, tú. Es el perro, en tanto entrar y salir. Sí, sí, eres tú. Vale. Pues con la satisfacción del deber cumplido y el anochecer en ciernes, nos vamos a dormir. Tanto nuestro personaje como nosotros. Son las 8 de la tarde, dormirá... Como ha sido un día largo, su primer día va a dormir 10 horas y se va a levantar... No, 12 horas. Va a echar una buena dormida, se levantará a las 8 de la mañana. Renovada y con un mundo por descubrir por delante. Y nosotros lo dejaremos aquí también. Vale, un directo 1 hora y 40 minutos. Dejamos aquí a nuestra protagonista, a Linda Johnson, y continuaremos con sus aventuras por el yermo. Pues si todo va bien, intentaremos que cada miércoles por la noche hacer un directo de sus aventuras. Pues nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Gracias a los que habéis comentado y a los que habéis estado mirándome. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Chao.